Mi nombre es Andrés Felipe Coy y vamos a empezar con el masterclass de hoy. Lo primero que quiero empezar y donde quiero que empecemos hoy es que la disciplina es el puente entre las metas y el logro. Y esto se lo quiero decir a cada uno de ustedes porque los felicito por estar acá acompañándome el día de hoy para hablar un poco de diabetes. Realmente la continuación de nuestra formación es responsabilidad de cada uno de nosotros y el hecho de estar acá, número uno, significa que se están formando y que están continuando con esta formación. Y número dos, es que le están dando la importancia a sus pacientes que se merecen. Empecemos entonces. Hablemos de un tema bastante interesante y es la triple meta en diabetes. Usualmente estábamos enfocados únicamente en los valores de glicemia, que los valores de glicemia de nuestro paciente diabético estuvieran adecuados porque claramente sabemos que esto es importante y nos va a disminuir ciertos riesgos de complicaciones micro y macrovasculares. Sin embargo, en los últimos años y desde hace ya bastante tiempo, nos hemos dado cuenta que este es tan solo uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Y de aquí es donde parte este término de la triple meta en diabetes, que estamos hablando del control de la hipertensión arterial, obviamente los valores de glicemia o de glucemia, que estaríamos hablando en el contexto del paciente diabético, en la hemoglobina glicosilada y en la meta de los valores de LDL. En el estudio del doctor Mendivil, publicado en 2022, que habla de pacientes en Colombia entre el 2015 y el 2019, parte de las conclusiones que vemos nosotros es que solo 1 de cada 4 pacientes cumple esta triple meta en Colombia y de aquí es donde tenemos que empezar a enfocarnos en que salirnos un poco de esa visión glucémica y empezar a revisar el paciente con otros factores que sabemos que nos van a ayudar a controlar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes diabéticos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de diabetes, dislipidemia y falla cardíaca, el enfoque del paciente con la triada fatal. Mi nombre es Andrés Felipe Coy, soy endocrinólogo y soy internista y vamos a arrancar entonces con esta masterclass. Empecemos con la parte básica y es algo de definiciones, un poco de cómo se hace el diagnóstico, la definición de diabetes mellitus. La definición, como cada uno de ustedes lo sabe, son valores de glucemia que están elevados, que esto conlleva alteraciones y riesgos tanto micro como macrovasculares a lo largo de la enfermedad. Para hacer el diagnóstico tenemos diferentes opciones y las vamos a revisar el día de hoy. Número 1 es la glucemia en ayunas, valores mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro. La glucosa postcarga de 2 horas con valores mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro. Tenemos que tener en cuenta que estos valores postcarga son o deben ser realizados con dando el líquido que sabemos nosotros que es con glucosa, con 75 gramos de glucosa anhídrida, que es lo que se describe. El tercer punto desde el punto de vista de diagnóstico es la glucosa aislada, valores mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro asociado a los síntomas, o la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, ¿sí? Y tengamos en cuenta algunas recomendaciones que sabemos nosotros que se deben de tener en cuenta para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? Lo primero es que el mismo examen se debería repetir en otro día para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Si tenemos 2 exámenes anormales en la misma muestra, esto nos confirma el diagnóstico, que es muchas veces lo que hacemos nosotros en el contexto de nuestro sistema de salud, porque sabemos que volver a conseguir una cita con el médico no es relativamente fácil, entonces podemos pedir 2 exámenes que sean diferentes y si tenemos las 2 alteraciones, confirmamos este diagnóstico. Cuando tenemos el contexto de una glucosa mayor o igual, una glucemia, perdón, mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro y tenemos síntomas, realmente en este contexto no requerimos confirmación. Y cuando tenemos 2 muestras diferentes con exámenes discordantes, deberíamos de repetir el examen que tuvo la alteración inicial o el examen que nos daba, entre comillas, ese diagnóstico inicial de diabetes mellitus. Continuemos. Y esta es una parte muy importante porque tenemos que saber en quién vamos a investigar y en quién vamos a diagnosticar o buscar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Empecemos con los criterios de tamización para diabetes mellitus. Edad mayor o igual a 35 sin otros factores de riesgo. Entonces, solo por edad aquí ya empezamos a tener en cuenta que deberíamos de empezar a hacer este tipo de estudios. Familiares de primer grado con diabetes mellitus. Historia de enfermedad cardiovascular, sobrepeso u obesidad, que realmente aquí lo que se describe es desde el punto de vista de índice de masa corporal, desde el punto de vista genético o de raza, los hispánicos también entraríamos acá,
Valores de HDL menores de 35 y o triglicéridos mayores de 250 también deberíamos de tener esto en cuenta. Pacientes con prediabetes, que no es el motivo del masterclass de hoy, pero también deberíamos de estar haciendo ese seguimiento claramente por el riesgo que tienen de desarrollar diabetes en los siguientes años. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, el hígado graso, cambios a nivel del examen físico dados como la acantosis nigricans. Los pacientes con hipertensión arterial tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, aquellas personas que trabajan o que tienen horarios laborales que son nocturnos también deberíamos de empezar a investigar, y en el síndrome de apnea polipnea de sueño. Busquemos las metas, y esto lo traigo de las guías que son recientes del 2022, las guías de la ACE, de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, y empezamos a notar ciertos cambios desde el punto de vista de las metas, buscando unas metas un poco inferiores para lograr un mejor control metabólico en nuestros pacientes. Previamente decíamos que la hemoglobina glicada por debajo de 7 en la población general era lo que estábamos buscando. Sin embargo, empezamos a encontrar valores como estos, que son la recomendación actual. Hemoglobina glicada menor a 6.5 se recomienda para la mayoría de adultos si se logra de manera segura, ¿sí? De manera segura, estaríamos hablando de que no hay mayor riesgo de hipoglucemia en nuestros pacientes. Y tenemos valores entonces de glucemia en ayunas y glucemia postprandial que también tenemos que tener en cuenta. La glucemia en ayunas se describe con valores menores de 110 miligramos sobre decilitro, y la glucosa 2 horas postprandial valores inferiores a 140 miligramos sobre decilitro, ¿sí? ¿En quién podríamos tener en cuenta esta meta previa de hemoglobina glicada entre 7 y 8? Pacientes que han tenido antecedente de hipoglucemia severa, pacientes que tienen una expectativa de vida limitada, enfermedad renal avanzada, y comorbilidades extensas. Aquí podemos ser un poco más laxos desde el punto de vista de control, pero como les estaba diciendo entonces, población general, estamos pasando a unas metas inferiores de hemoglobina glicada menor de 6.5, glucemia en ayunas menor de 110 y glucemia 2 horas postprandial menor de 140. Y es que sabemos ya desde hace mucho tiempo, este es un estudio de Lancet del 2015, que un mejor control glucémico nos va a disminuir el riesgo de falla cardíaca, ¿sí? Ustedes vamos a ver aquí en esta imagen, que es bastante interesante, los valores de hemoglobina glicada sobre el eje de las X y el hazard ratio sobre el eje de las Y, en donde lo que vamos a encontrar es que a menores valores de hemoglobina glicada, pues el hazard ratio de falla cardíaca va a ser menor. Inclusive dentro de la misma gráfica vamos a encontrar que hay un 16% de reducción de falla cardíaca por cada reducción de 1% de hemoglobina glicada. ¿Cuáles son las metas secundarias entonces? Habíamos hablado de que nos habíamos enfocado mucho previamente en estos valores de glucemia y que ahora vamos a tener en cuenta valores o factores adicionales que también tenemos que considerar en el paciente diabético. Número 1 va a ser los valores de presión arterial. Una vez en el paciente que se diagnostica hipertensión arterial, el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 incrementa 2.5 veces. Y esto se va a dar en los siguientes 5 años después del diagnóstico de hipertensión arterial. Por esto también veíamos desde el punto de vista de tamización que paciente con hipertensión arterial hace parte de la tamización de diabetes mellitus, ¿sí? ¿Cuáles son las metas que deberíamos de tener en cuenta? En las guías actuales nos dan dos valores inferiores de 130-80 o valores menores de 120-70 milímetros de mercurio en los siguientes casos. Pacientes que tengan micro o macroalbuminuria, paciente que tiene ya antecedente de enfermedad coronaria, un paciente que tiene riesgo moderado o alto de enfermedad coronaria, el paciente que tiene retinopatía y el paciente que tiene enfermedad arterial periférica, ¿sí? Por esto dejé estos valores en el contexto del paciente diabético, que usualmente es un riesgo moderado o alto de enfermedad coronaria, para que tengamos en cuenta los valores de control que tenemos que tener en nuestros pacientes. ¿Y cómo deberíamos de hacer este control? De entrada, lo que sabemos es que los IECA o los ARA2, además de un control adecuado, obviamente, de presión arterial, van a retrasar la progresión de la enfermedad renal, que también es bastante importante en nuestros pacientes. Y en las guías son bastante prácticos desde el punto de vista de que nos dicen, si usted tiene una dosis plena
y todavía el paciente no está en las metas, pues podemos adicionar algún tipo de medicamento. ¿Qué medicamento? Tenemos muchas opciones desde el punto de vista de medicamentos y podemos utilizar el que consideremos que sea la mejor opción para nuestro paciente, partiendo de que ciertos diuréticos nos pueden alterar los valores de perfil lipídico y los valores de glucemia. Entonces, esto deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si tenemos el contexto de una hipertensión arterial resistente, deberíamos de considerar el antagonista del receptor de mineralocorticoide y también deberíamos de hacer estudio para descartar alteraciones secundarias o causas secundarias de hipertensión arterial. Ahora hablemos un poco de esa tercera parte, que es la parte de los valores del perfil lipídico. En el contexto del paciente con diabetes, obviamente nos enfocamos mucho en valores de LDL, de ApoB y de valores de no HDL, ¿sí? Consideremos entonces que el paciente diabético de entrada va a ser un paciente de alto riesgo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto desde el punto de vista de que el paciente diabético entra ya como alto riesgo, partiendo de las metas que ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, alto riesgo, ¿quiénes son? Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con un diagnóstico inferior a los 10 años, ¿sí? O pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1 con un diagnóstico de duración de menos de 20 años o que tienen dos factores de riesgo adicionales sin lesión de órgano blanco, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo a 10 años aproximado desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Menos del 10%. Y las metas que deberíamos de considerar en estos pacientes va a ser LDL menor de 100, ApoB si la podemos realizar menor de 90 y el colesterol no HDL inferior de 130, ¿sí? Entremos entonces a la segunda clasificación, muy alto riesgo, paciente diabético tipo 2 con diagnóstico de más de 10 años, paciente diabético tipo 1 con más de 20 años de diagnóstico y edad mayor de 40 años o más de dos factores de riesgo que no ha tenido enfermedad aterosclerótica. Riesgo aproximado a los 10 años, entre 10 y 20%, y la meta en este contexto debería ser de LDL inferior de 70 miligramos sobre decilitro, ApoB menor de 80 miligramos sobre decilitro, o colesterol no HDL inferior a 100 miligramos sobre decilitro. Y la última clasificación es el riesgo extremo, que es el paciente con diabetes, ya sea tipo 2 o tipo 1, que ha tenido un evento aterosclerótico, paciente con tasa de filtración glomerular menor de 45 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados, una albuminuria mayor de 300 miligramos sobre gramo y un paciente que tenga ya disfunción del ventrículo izquierdo, sea sistólica o sea diastólica. Es un paciente que tiene un riesgo a 10 años aproximado mayor del 20% y es el paciente que tenemos con LDL que debería estar con valores inferiores a 55 miligramos sobre decilitro, ApoB menor de 70 y colesterol no HDL inferior a 90 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿cómo se debería hacer el tratamiento en este paciente? Partiendo, como les decía, de que nuestros pacientes diabéticos nunca vamos a tener pacientes de riesgo moderado o de riesgo bajo. El tratamiento de elección en este contexto debería ser la estatina. Usualmente en el paciente que tiene alto riesgo utilizamos dosis moderada y muy alto riesgo utilizamos la dosis alta, ¿sí? En el contexto del paciente que tiene riesgo extremo deberíamos de utilizar la estatina a dosis alta y considerar otro tipo de terapias adicionales para lograr las metas. Claro, hay que partir de algo y es que si nuestro paciente, este es el tratamiento inicial, pero si después de cierto tiempo, que ya vamos a hablar de eso, nuestro paciente aún no cumple estas metas, deberíamos de escalonar el tratamiento que vamos a hacer buscando las metas que tenemos en cuenta en nuestros pacientes. Esto también es relativamente reciente, de que previamente hablábamos de que el perfil lipídico lo podríamos realizar cada 12 semanas. Ahora lo que nos recomienda la guía es realice o haga el seguimiento cada 6 a 12 semanas, obviamente en el contexto de que un paciente no esté bien controlado, ¿sí? Si tenemos un paciente que después del uso de la estatina o digamos que el uso de la estatina a dosis plena y no estamos en metas, podemos adicionar medicamentos como es el ezetimibe que nos va a disminuir un poco más los valores de LDL. Si a pesar de esto y del control que hemos realizado en nuestro paciente, aún así persistimos por fuera de las metas, podemos adicionar varias terapias adicionales. Aquí parte de lo que nos recomiendan las guías son los inhibidores de PSSK9 o adicionar terapias adicionales como el ácido bempedoico que también nos puede ayudar a disminuir los valores de LDL que usualmente lo utilizamos en pacientes que tienen algún tipo de intolerancia a las estatinas.
Hablemos ahora entonces un poco de la parte de falla cardíaca, que es lo que queríamos revisar en el masterclass del día de hoy. En pacientes que tienen diabetes mellitus sabemos que el riesgo de falla cardíaca es 2 a 4 veces superior en comparación con esa persona o con ese paciente que no tiene diabetes mellitus. Y sabemos que el paciente con falla cardíaca tiene un mayor riesgo de hospitalización, de muerte, de limitación física y de deterioro de la calidad de vida, cuando los medimos con ciertas escalas como es la QOL. Entonces, cuando uno empieza a revisar el término de cardiomiopatía diabética, parte o inclusive está escrito en la literatura desde 1972. Y la definición de ese momento se decía que es una disfunción miocárdica en pacientes con diabetes en la ausencia de enfermedad coronaria, de hipertrofia o enfermedad valvular. Y tenemos que tener en cuenta que la cardiomiopatía diabética o la disfunción cardíaca en el paciente diabético puede partir de dos orígenes. Uno, secundaria a los eventos cardiovasculares ateroscleróticos, paciente con enfermedad coronaria, que claramente nos va a generar una alteración de la función sistólica, pero también en aquel paciente que no ha tenido ese evento, y hablaríamos de ciertas alteraciones desde el punto de vista de microvasculatura, que ya vamos a hablar, porque en la alteración cardíaca en el paciente diabético no necesariamente está ligada a la alteración o a la obstrucción de las arterias coronarias. Sabemos que hay un depósito de productos de glicación avanzados, tenemos daño microvascular, tenemos rigidez en el miocito y depósito de colágeno a nivel del miocardio. Esto lleva a una disfunción inicialmente que es diastólica, ¿sí? Y podemos tener crecimiento y alteración auricular, que por esto es que tenemos mayor riesgo de fibrilación auricular en los pacientes diabéticos. Se ha documentado en la diabetes mellitus una aterosclerosis acelerada, una estrechez luminal, que no necesariamente estaríamos hablando de las arterias coronarias, sino también de la microvasculatura, y esto se traduce en una microvasculopatía, que es lo que hablamos de la disfunción que se puede producir en el paciente diabético sin enfermedad coronaria. Obviamente, sabemos que la diabetes mellitus también aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, entonces tenemos dos tipos de alteraciones que pueden llevar a alteraciones del miocardio en el paciente diabético. Y esto es un poco de por qué se producen estas alteraciones desde el punto de vista del paciente con diabetes mellitus. Si miramos en la parte superior izquierda, entonces vamos a tener esos productos avanzados de glicación, vamos a tener un aumento de las especies reactivas de oxígeno y una disminución de la producción de óxido nítrico, que recordemos que es el vasodilatador por naturaleza. Adicionalmente a esto podemos encontrar activación del sistema nervioso simpático y vamos a tener activación del sistema renina-angiotensina. Todo esto se va a traducir en una inflamación, en una disfunción endotelial, alteraciones a nivel de cómo se maneja el calcio desde el punto de vista del miocardio, y todo esto se va a traducir en una cardiomiopatía diabética que claramente puede estar acompañada con una cardiomiopatía isquémica y con una vasculopatía. Todo esto se va a traducir en la falla cardíaca que se puede producir en nuestro paciente con diabetes, y esto se puede o se traduce inicialmente en una alteración diastólica. Recordemos que nuestros pacientes diabéticos también pueden llegar a producir alteraciones desde el punto de vista de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esto es parte de lo que ya estábamos hablando, y lo que quería traer acá era el paciente con falla cardíaca y la probabilidad de supervivencia. Si vemos sobre el eje de las X vamos a encontrar el seguimiento en años, sobre el eje de las Y vamos a encontrar la probabilidad de supervivencia, y este es uno de los artículos del 2019 realizado por el BMJ en Inglaterra, en donde miramos que la probabilidad de supervivencia va a ser mucho menor en el paciente que tiene falla cardíaca. Y empecemos a revisar estudios bastante interesantes. Este es un estudio publicado en Diabetología, donde habla de la diabetes como un factor de riesgo en falla cardíaca en hombres y en mujeres, y es un metaanálisis que incluye más de 12 millones de individuos. Fueron 47 cortes con 12.142.998 participantes, y durante el estudio se presentaron 253.260 eventos de falla cardíaca. Ellos ponían los diabéticos acá como tipo 1 y tipo 2, digamos que todos iban a entrar en la misma cohorte de seguimiento, ¿sí? Esto es en mujeres, y vamos a mirar en la parte superior. Tenemos la parte de diabetes tipo 1, en donde tenemos un subtotal donde encontramos un RR de 5.15, o sea, mayor riesgo de falla cardíaca en mujeres en diabetes tipo 1,
Y tenemos los estudios inferiores en donde nos van a mostrar la diabetes tipo 2, que son muchos más estudios, en donde también tenemos un mayor riesgo de falla cardíaca con un RR de 1.95 con intervalos de confianza que son válidos. Ahora hablemos un poco de los hombres. Diabetes mellitus tipo 1 en la parte superior con un RR de 3.47 y si miramos la parte inferior de diabetes mellitus tipo 2 vamos a encontrar un RR de 1.74. Y aquí es la parte interesante en donde podemos empezar a revisar de quién tiene mayor riesgo de falla cardíaca, si las mujeres o los hombres, según el tipo de diabetes mellitus que tengan. Si miramos la parte superior, entonces estaríamos hablando de la diabetes mellitus tipo 1 con una mayor tendencia y un RRR de 1.47 para un mayor riesgo en mujeres. Y si miramos en la diabetes mellitus tipo 2, la parte inferior del gráfico, vamos a tener algo similar con un RRR que es un poco menor al de diabetes tipo 1, pero también es estadísticamente significativo con un RRR de 1.09 para un mayor riesgo de falla cardíaca en mujeres en el contexto de diabetes mellitus tipo 2 cuando comparamos mujeres y hombres. ¿Por qué se produce esto? Revisando el estudio realmente no se describe grandes cambios. No tenemos todavía muy claro desde el punto de vista de cuál es la etiología de estas alteraciones. Aparentemente lo que describen como posibles hipótesis es que las mujeres consultan un poco menos en el contexto de Inglaterra y que el diagnóstico podría llegar a ser un poco más tardío en las mujeres. Entonces hablemos acá de prevalencia de falla cardíaca en diabetes mellitus. Si miramos la edad de base sobre el eje de las X y la prevalencia o la tasa de prevalencia por cada 100.000 personas, vamos a encontrar que los pacientes diabéticos tienen una mayor tasa de falla cardíaca en comparación con aquellos pacientes que no la tienen. Obviamente todo esto está relacionado con lo que hemos hablado previamente, ¿sí? Y en cuanto a falla cardíaca, debemos enfocarnos en la prevención, como lo hemos hablado hasta ahora, pero también tenemos medicamentos que nos pueden ayudar en el paciente que ya tiene falla cardíaca, no solo a prevenir eventos cardiovasculares, sino a disminuir el riesgo de deterioro de falla cardíaca y el riesgo de hospitalización, que es donde quiero que hablemos ahora un poco de esto. Entonces, en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la prevención de los eventos es una prioridad clínica. La gran mayoría de estudios toman como MACE un MACE o un triplete desde el punto de vista de MACE, que es el infarto agudo del miocardio no fatal, el ACV no fatal o la muerte cardiovascular. Y tenemos estudios con beneficio con liraglutide, con semaglutide y con dulaglutide. Empecemos a enfocarnos un poco y aquí vamos a revisar más que todo son los metaanálisis, porque si revisamos estudio por estudio, son estudios bastante extensos. Este es un estudio de Lancet del 2021, que lo que querían ellos era mirar el desenlace de MACE o admisión por falla cardíaca, y el MACE lo querían revisar ellos según el antecedente o si presentaba enfermedad cardiovascular o no tenía enfermedad cardiovascular. Son 8 estudios con 60.000 participantes y se encontró una reducción del MACE del 14%, esto claramente con el uso de GLP-1, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Con un HR de 0.86 con intervalos de confianza válidos y la reducción de admisión por falla cardíaca en un 11% con un HR de 0.89 con intervalos de confianza que también son válidos. Y esto es lo que quiero que tengan en cuenta un poco desde el punto de vista de cuál es la molécula que estamos hablando según los estudios que vamos a hablar a continuación, porque esto es importante, ¿sí? Miremos entonces desde el punto de vista de infarto al miocardio no fatal o fatal, ¿sí? Si miramos el subtotal vamos a tener un hazard ratio de 0.9 con intervalos de confianza que nos dan, pero cuando empezamos a revisar cada uno de los estudios, vamos a revisar entonces que gran parte de estos estudios fue por el Harmony Outcomes, una molécula que no tenemos actualmente en el país, y tenemos ciertas moléculas que en el país que son válidas con P significativas, como es el estudio líder y ciertas tendencias válidas también que tenemos que empezar a tener en cuenta, como el estudio Sustain, ¿sí? Esto desde el punto de vista entonces de infarto agudo del miocardio con el uso de GLP-1. Y la otra parte que quiero que revisemos son entonces la admisión hospitalaria por falla cardíaca. Si revisamos el subtotal también tenemos estudios o tenemos una tendencia, tenemos que disminuyen esa admisión por falla cardíaca con un hazard ratio de 0.89 con intervalos de confianza que son válidos de 0.82 a 0.98 y P's que nos dan significativas. Sin embargo, cuando revisamos los estudios, pues vamos a tener que la mayoría de estudios o la tendencia grande acá va a estar dado por el Harmony Outcomes, que como les digo es una molécula que no tenemos en
en el país, y el Amplitude O, que también es importante tenerlo en cuenta. El resto podríamos hablar es en cuanto a tendencias. Y ahora vamos a hablar de las otras moléculas, que son los SGLT2, ¿sí? Los inhibidores de los SGLT2, y vamos a revisar lo mismo, un artículo de JAMA de Cardiología, un artículo del 2021 que es el metaanálisis, con estudios bastante importantes porque tenemos 46.969 participantes con diabetes mellitus tipo 2, de los cuales 66.2 tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica con edad promedio de 63.7 y un 65.9% que eran hombres. Son estudios como el EMPA-REC, el CANVAS, el DECLARE-TIMI, el CREDENCE y el VERTIS-CB, que todos estos hacen parte de este metaanálisis, ¿sí? Empecemos a revisar entonces qué fue lo que se encontró. Una reducción de eventos mayores con un hazard ratio de 0.9, intervalos de confianza que son válidos, una reducción de muerte por falla cardíaca o cardiovascular con un hazard ratio de 0.78, que también tiene intervalos de confianza que son válidos, y un desenlace renal, que esto es adicional, porque la idea no era hablar de esto el día de hoy, pero lo traigo aquí también, porque es importante ese hazard ratio de 0.62 con intervalos de confianza que también son válidos, ¿sí? Entonces, podemos empezar a revisar aquí cada una de las moléculas, también como lo estábamos haciendo con los GLP-1, y lo que vemos es que todas las moléculas nos favorecen el tratamiento en el contexto de falla cardíaca, ¿sí? Aquí podemos hablar según el contexto de cada paciente. Si en la parte inicial vamos a mirar en el paciente que tenía antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que como nos damos cuenta, nos va a dar un valor protector desde el punto de vista de hazard ratio en todos los estudios. Y en el paciente que no tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, aquí ya nos cambia un poquito. Sin embargo, la tendencia o los eventos, cuando miramos como moléculas familia, también nos da un valor importante con un hazard ratio de 0.73, pero tenemos que tener en cuenta ahí cuáles son los estudios de cada uno para considerar cuál va a ser la mejor opción para nuestro paciente. Ahora quiero que hablemos un poco de los estudios recientes que tenemos, que uno es el DAPA-HF publicado en el New England Journal, un estudio del 2019 con 4.744 participantes que tenían clasificación de falla cardíaca NIHA 2, 3, 4 o una FEBI menor del 40%, ¿sí? Y iban a 2 brazos de dapaglifosina 10% o placebo, y en donde se miró el desenlace primario que iba a ser deterioro de la falla cardíaca dado por hospitalización o requerimiento de terapia endovenosa o muerte cardiovascular, con un seguimiento con una mediana de 18.2 meses, y se encontró un deterioro de falla de 0.74, o sea, un factor protector con el uso de esta terapia, y de muerte cardiovascular un valor de 0.82, también siendo un factor protector desde el punto de vista del uso de este tipo de terapias. Aquí lo que quiero traer son los desenlaces primarios en el lado izquierdo, donde vamos a ver un hazard ratio importante, con P significativas, intervalos de confianza que se tienen que tener en cuenta, y en el lado derecho la hospitalización por falla cardíaca, que también se disminuyó cuando tenemos en cuenta dapaglifosina versus placebo. Entonces nos da que este tipo de terapia o este tipo de moléculas nos van a disminuir el evento primario o el desenlace primario, perdón, desde el punto de vista del estudio, y también la hospitalización por falla cardíaca. Lo otro que tendríamos que tener en cuenta también es que nos da una disminución de muerte por causa cardiovascular, con un hazard ratio de 0.82, intervalos de confianza que nos dan significativos. Entonces son moléculas que son protectoras y son moléculas que tenemos que tener en cuenta para nuestro paciente. El otro estudio que tenemos es un estudio también publicado en el New England, un estudio publicado en el 2020, conocido con el nombre del Emperor Reduced. Es un estudio con 3.730 participantes clasificados por NIHA 2, 3, 4, con fracción de eyección menor del 40%, y iban a 2 brazos. Molécula de empaglifosina 10 miligramos, o nos íbamos a placebo con un seguimiento a 16 meses, y en este fue un poquito diferente. El desenlace primario fue muerte cardiovascular o hospitalización por deterioro de falla cardíaca, que cuando miramos el desenlace primario tuvimos un hazard ratio de 0.75 con intervalos de confianza válidos, y hospitalización por deterioro de falla cardíaca, un hazard ratio de 0.70, intervalos de confianza también que nos dan válidos. Y estas son las gráficas de lo mismo que estábamos hablando, muy similar. En la incidencia al desenlace primario con un hazard ratio de 0.75, P significativas, intervalos de confianza significativos, y la hospitalización por primera vez o recurrente en el contexto de falla cardíaca con hazard ratio también que nos dio de 0.7
intervalos de confianza válidos, que lo que habla es de factor protector que tenemos con este tipo de moléculas. Y esta es la gráfica que tenemos nosotros desde el punto de vista de la actualización de, como estábamos hablando, las últimas guías que se publicaron hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, de diabetes mellitus. Entonces, miremos la parte superior. Todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 deberíamos controlar los factores de riesgo, que aquí es donde deberíamos de tener en cuenta toda esta parte de la triple meta. Y si nos enfocamos entonces en las dos primeras columnas, del lado de izquierda hacia derecha, vamos a tener el paciente que tiene alto riesgo cardiovascular por enfermedad aterosclerótica o que ya tuvo un evento aterosclerótico. Entonces podríamos llegar a utilizar los GLP-1 que nos han mostrado beneficio de esto, o los SGLT2 que también tenemos desde el punto de vista de beneficio para esto, ¿sí? Y en aquel paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, la siguiente columna, que ya tiene falla cardíaca, deberíamos de considerar terapias como las últimas dos que hablamos, que son los inhibidores de los SGLT2, ¿sí? Y todo esto, obviamente, deberíamos de ajustarlo para buscar las metas que, como les digo, son un poco inferiores a lo que teníamos previamente y tener en cuenta las comorbilidades de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cuál es el mensaje que les traigo entonces el día de hoy? La causa principal de mortalidad y morbilidad en diabetes es enfermedad aterosclerótica. Debemos enfocarnos en la prevención y mirar un poco más allá de la hemoglobina glicosilada o glicada. Empecemos con la medición de la triple meta y buscar cumplir la triple meta en nuestros pacientes, porque como les dije, en Colombia estamos únicamente con 1 de cada 4 pacientes en triple meta y que tenemos muchas opciones terapéuticas que son seguras, que nos van a disminuir el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, y en aquel paciente que ya tiene falla cardíaca podemos disminuir hospitalización, podemos disminuir también muerte por hospitalización o por eventos cardiovasculares. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Coy y muchas gracias por estar atentos a esta masterclass de diabetes y los riesgos cardiovasculares de nuestros pacientes.